Estaba buscando un libro. La verdad es que llevaba un tiempo en el que quería que algo me sorprendiera, de verdad. Así que entré en aquella biblioteca que parecía misteriosa y me puse a buscar entre los lomos de los libros hasta encontrar uno que me llamó la atención. No porque tuviera un color especialmente brillante, sino por el título, que se llamaba La Isla de Decepción. Bueno, digamos que no estoy pasando por un gran momento de mi vida, y ese título parecía que me estaba llamando para encontrar el porqué. Así que cogí el libro, lo pedí prestado a la bibliotecaria y salí de aquella sala para intentar descubrir qué misterios tendría ese libro dentro. Así fui leyendo en distintos lugares que a mí me parecían especiales las páginas y descubrí una historia que viajaba por distintos lugares del planeta y también por distintas épocas. De tal forma que para mí fue un doble viaje, un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio. Así me encontré con que empezaba la historia en un sitio llamado Punta Arenas. Buscándolo en el Atlas, me di cuenta de que Punta Arenas estaba en el sur de Chile, casi rozando la zona del Círculo Polar Antártico. Mirando también en internet me di cuenta que Punta Arenas era una ciudad bastante grande para el lugar donde estaba. Y siguiendo con la lectura me encontré con que llegaba a Fregenal de la Sierra. Bueno, yo también estoy en Fregenal de la Sierra, le dije para mí. Eso significa que en Fregenal de la Sierra ha estado el personaje y ha podido vivir algunas de las cosas que yo ahora mismo estoy viviendo. Eso me gustó, esa sensación de poder vivir un poco la novela, aunque sea en el sitio que no coincidiese con el momento ni con los personajes. Bueno, en Fregenal de la Sierra le suceden cosas bastante actuales y me doy cuenta que esta historia va a tener muchos misterios que resolver. Así que sigo leyendo y no soy capaz de dejarlo, es como que me hubiese enganchado. Una vez que transcurre el tiempo en Fregenal de la Sierra y en la actualidad, el libro vuelve otra vez para atrás. Y esta vez nos vamos a viajar a Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que está en el Océano Pacífico, también en Chile. Y me doy cuenta que a este escritor Chile le gusta por algún motivo especial. En esta parte de la novela nos cuentan cosas relacionadas con la historia reciente de Chile. Entre otras cosas, el golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende. Busco información sobre este hecho y me doy cuenta que tuvo que ser una época un poco especial, con muchas ilusiones en un momento dado, muchas frustraciones y mucha violencia. Los protagonistas del libro salen indemnes de ello, o por lo menos escapan de esa zona para irse a vivir a otras partes del mundo. Entre ellas, Cádiz. En Valparaíso nos va a contar unas historias de familias y me meto yo un poco en la vida de esa gente porque también podría ser mi familia o podría ser algo parecido a lo que en otras familias puedan pasar. Aunque allí las familias son muy especiales y el protagonista vive momentos un poco mágicos, diría yo. Ahí reúne la información que da pie al siguiente capítulo, que sería La Isla de Decepción, el nombre que me cautivó o me llamó mucho la atención. La Isla de Decepción está muy cerca del Polo Sur, de la Antártida. Y entonces allí suceden unos hechos históricos que no he podido encontrar en internet. Así que a lo mejor el escritor se los ha inventado. Bueno, pues en la Isla de Decepción pasan unos sucesos que realmente me ponen los pelos de punta. Mirad, a mí me gusta mucho leer en sitios que considero que son especiales. Por eso me llevo el libro y cuando encuentro un lugar bonito o un sitio
donde haya una luz mágica o encantadora, pues ese es el sitio que elijo para leer. En esta parte de la isla de excepción intento buscar algo que me dé calor, porque la historia es muy fría, no solo por la temperatura a la que se ven sometidos y las condiciones climáticas, sino por las relaciones humanas que se producen allí. Solo deciros que es como si fuera una historia de terror. O sea, ese momento del libro es especialmente trágico. Y ya, como os contaba antes, el libro termina en Cádiz. Cádiz es una ciudad muy bonita, esa sí que la conozco, y es una ciudad muy luminosa, habitada desde hace muchos miles de años, y en las que las civilizaciones han ido sucediéndose por el lugar mágico que ocupa. Un lugar estratégico, un lugar con encanto. Bueno, pues en Cádiz sucede la parte final del libro, en el que desvela algunas cosas y te deja con otros misterios y un buen sabor de boca. Así que, como no os puedo desvelar casi nada de la novela, porque si no perdería mucho de su encanto, lo que me llamó mucho la atención es que algunos de los personajes que aparecen en el libro pues están trabajando en el instituto, han sido profesores míos, o por lo menos profesores que han estado ahí, o personal no docente. Entonces, lo que voy a hacer, se me ocurre, antes de devolver el libro, es pedirles a ellos, a los personajes que aparecen, que están vivos y que además están en el instituto, que me lean una parte que les haya gustado especialmente del libro. Y así, con mis pensamientos y con sus palabras, os podéis hacer un poco la idea sobre lo que trata el libro, y además espero que os den ganas de leerlo, porque es un libro que a mí me ha gustado mucho. Me parece un libro que te hace viajar con la mente y un libro que está bien escrito. Bueno, intentaré buscar también al escritor, a ver si soy capaz de dar con él. Bueno, pues entonces empezamos la búsqueda. Entre las actividades se organizó una semana latinoamericana con exposición de ilustraciones basadas en poemas de Pablo Neruda, realizadas por alumnos de cuarto de ESO y con la supervisión de Isabel, la profesora de lengua y literatura. Se planteó desde extraescolares un almuerzo caribeño en el que invitamos a la madre de una alumna del centro a preparar croquetas de banana y yuca frita. Además, planteamos un cineclub durante un par de tardes de esa semana al que podían asistir alumnos y padres o madres, y proyectamos la película colombiana La vendedora de rosas y la cubana Fresa y chocolate. Finalmente, los profesores de Geografía e Historia organizaron una charla o conferencia que titularon La leyenda negra española en América, y que trataba, en teoría, de limpiar esa mala reputación que nos precede. El compañero de Departamento de Ciencias Sociales, Francisco Muñoz, se hizo cargo de esta última actividad y para ello pensó en un antiguo colega de facultad, compinche de farras universitarias y que por su origen latinoamericano tendría su palabra un mayor peso y razón a la hora de refrutar esa idea de la leyenda negra. El caso es que una mañana allí estaba Salvador Espinoza de pie, en el vestíbulo de la entrada del centro, rodeado de los profesores de historia, de Javier Robustillo, el director, y de Manoli Cantonero, la secretaria, y posando para Rafa, el conserje, que trataba de inmortalizar ese momento con la cámara fotográfica y ante la que posaba Salvador con cara de contrariedad ante las efusividades y las conversaciones de unos y otros. Él era el protagonista de aquella conferencia o charla, destinada a los alumnos de bachillerato y que sería el acto central de las actividades sobre Iberoamérica que se desarrollarían en el instituto. Graciela heredó un palacio que no se podía permitir y que sin querer amenazaba con enterrar en vida a sus dos ocupantes. Solo era cuestión de tiempo. Una tormenta o un movimiento telúrico y los cascotes sepultarían a Graciela y a Cecilia, sin remisión. Era ese palacio la imagen de una ciudad que hacía décadas había desaparecido, al igual que sus habitantes eran los estertores de una sociedad que estaba a punto de naufragar. Cuando Noberto Nazario cruzó el umbral de aquellas puertas de araucaria, ornadas con un aldabón en forma de sirena plateada,
sintió un aliento del pasado que devoraba cualquier partícula del presente. Un olor a vejez, acre y agrio que se pegaba al fondo de la nariz y que hacía envejecer de golpe décadas. Y en esa atmósfera viciada, salvo por el pequeño patio interior, Noberto creyó reconocer que toda su vida, todos sus caminos en el transcurso de infinitas decisiones que habían salpicado cada uno de los días de su aún, pensaba, corta vida, le habían llevado hasta allí. Porque ese apellido, Laschetti, que escuchó por primera vez en boca del profesor de Historia de Chile, ese tal Luciano Donoso, y que evocaba a marineros genoveses, napolitanos o venecianos, le había conducido a aquella casa en ruinas de la calle Brasil, no muy lejos de las aguas brillantes de la bahía de Valparaíso. Y de boca de quien sería su última habitante, el final de ese linaje, Noberto escuchó la historia de una familia militar chilena venida a menos, como la de muchas familias que desaparecerían en el olvido, encerradas y enterradas en majestuosos palacios que no podían mantener. En esa primera visita, esa primera tarde de aquel inicio de verano, Noberto había llegado acompañado de quien fue su principal escudero en esos tiempos del dominical del Observador de Valparaíso. Luego regresaría muchas tardes más, pero sin carabina, sin un Darío Espinoza que pudiese entorpecer sus planes, porque fue el propio Darío quien le puso en los pasos que le condujeron hasta la calle Brasil. Solo en una de las fotografías, en el centro del salón, una mujer posaba a cámara ante un fondo blanco de nieve. No supe discernir si lo hacía con una mirada misteriosa, melancólica o triste sin más. Era de una belleza extraña, un rostro que no pertenecía a aquel fondo de nieve, como si estuviera fuera de lugar, descontextualizado. «Es guapa, ¿verdad?», dijo Darío. «¿Quién es?». «Es Graciela, la mamá de Salvador». «¿No vive?», pregunté. «No sabría decirte. Si la vida es la acumulación de recuerdos, ella ya los perdió todos. Tiene Alzheimer en estado avanzado. Está en una residencia en el puerto de Santa María donde cuidan de ella», dijo con palabras que destilaban culpabilidad, y yo callé incómodo mirando otras fotografías. Los pocos muebles que se distribuían en el salón tenían ya el brillo de lo viejo, más que de eso que ahora llaman vintage, y que habían tenido el uso que se les requería desde que fueran comprados hacía ya demasiadas décadas. En una vitrina que en otros hogares mostraría porcelana y cristal, en aquella sala exhibía cámaras fotográficas que Darío había ido coleccionando desde hacía muchos años. Entre las actividades se organizó una semana latinoamericana con exposición de ilustraciones basadas en poema de Pablo Neruda, realizadas por alumnos de cuarto de ESO y con la supervisión de Isabel, la profesora de Lengua y Literatura. Se planteó desde extraescolares un almuerzo caribeño en el que invitamos a la madre de una alumna del centro a preparar croquetas de banana y yuca frita. Además, planteamos un cineclub durante un par de tardes de la semana al que podían asistir alumnos y padres o madres y proyectamos la película colombiana La vendedora de rosas y la cubana Fresa y chocolate. Finalmente, los profesores de Geografía e Historia organizaron una charla o conferencia que titularon La leyenda negra española en América y que trataba, en teoría, de limpiar esa mala reputación que nos precede. El compañero de Departamento de Ciencias Sociales, Francisco Muñoz, se hizo cargo de esta última actividad y para ello pensó en un antiguo colega de facultad, con pinche de farras universitarias y que, por su origen latinoamericano, tendría su palabra un mayor peso y razón a la hora de refutar esa idea de la leyenda negra. El caso es que una mañana allí estaba Salvador Espinoza, de pie, en el vestíbulo de entrada del centro, rodeado de los profesores de Historia, de Javier Robustillo, el director, y de Manoli Cantonero, la secretaria, y posando para Rafa, el conserje, que trataba de inmortalizar ese momento con la cámara fotográfica y ante la que posaba Salvador con cara de contrariedad ante las efusividades y las conversaciones de unos y otros.
Él era el protagonista de aquella conferencia o charla destinada a los alumnos de bachillerato y que sería el acto central de las actividades sobre Iberoamérica que se desarrollarían en el instituto. Punta Arenas, Fregenal de la Sierra, Valparaíso, Isla de Excepción y Cádiz. ¿Qué puede unir a estos lugares tan distantes como dispares? Una historia, o mejor, un trabado nudo de peripecias, un amplio mosaico de acontecimientos que nos transportarán por los vericuetos de la intriga, a una redacción, a un periódico, a un piso de estudiantes, a un instituto de educación, pero también a un barco hundido, a una inhóspita isla, a un Chile devastado por la sinrazón. Un periodista perseguidor de la verdad, un fotógrafo de la realidad, un joven que acepta lo que no le tocaba, un intérprete aventurero de la mar, un narrador capaz de anclar la perspectiva con la que narra la ficción de manera sorprendente.